Continuando con el ciclo de conferencias, seguimos con el doctor Joseph Sánchez. ¿Cuál es la sonda ideal en los pacientes con nefropatía obstructiva? El doctor Joseph Sánchez es médico cirujano urologo de la Universidad del Bosque, es especialista en piso pélvico de la Universidad de Campinas del estado de Sao Paulo. Actualmente es el director del programa de urología de la Universidad del Bosque. Es coordinador del servicio de urología de los Cobos Medical Center. Desempeña su actividad en urología funcional en la Fundación Cardioinfantil, en el Hospital Simón Bolívar y en los Cobos Medical Center. Adelante, doctor Joseph. Buenos días. Primero agradecerle a la Asociación Colombiana de Nefrología, en cabeza de su junta directiva y su presidencia. Pues este tema inicialmente a veces no es muy taquillero para todo el mundo, pero es algo muy importante que debemos tener en cuenta, sobre todo porque con una acción tan sencilla como es saber manejar un catéter uretral, podemos evitar que un paciente llegue a una falla renal y a diálisis. Mis conflictos de intereses, pues esta charla, pues yo tengo conflicto de interés con Coloplast y Coloplast maneja unas ondas prelubricadas. ¿Qué vamos a tratar? Básicamente hablar algo sobre qué es la uropatía obstructiva, alguna fisiología de la obstrucción urinaria, derivación urinaria baja, tipos de derivaciones, tipos y materiales de sondas urinarias, complicaciones de estas derivaciones y algo para llevar a casa. Sabemos que la presencia de cualquier obstáculo mecánico funcional al flujo de la orina en alguna parte del sistema urinario, desde la lámina cribosa hasta el meato uretral, nos va a producir una uropatía obstructiva. ¿Eso qué vamos a encontrar? Principalmente con hidronefrosis, que es la dilatación de la pelvis y los cálices, que nos va a ayudar y nos puede llevar a una nefropatía obstructiva. Por cualquiera de estas obstrucciones, sabemos que se tiene una incidencia general del 4 al 5% por 10.000 hombres al año, que esta incidencia va a aumentar a medida que se aumenta la edad. Una persona a los 60 años tiene un 10% de probabilidad de presentar una uropatía obstructiva y un hombre de 80 años más del 40%. En las mujeres todavía eso no está bien documentado hasta el momento. En cuanto a la uropatía obstructiva, sabemos que de acuerdo a la presentación clínica podemos tener una uropatía obstructiva aguda o crónica. ¿Qué lo va a favorecer como tal? Generalmente en las uropatías, en las obstrucciones agudas, tenemos los pacientes con cálculos renales, cálculos vesicales, estrecheces uretrales, o el más común, la hiperplasia prostática benigna en el hombre, o los prolapsos del piso pélvico en las mujeres. La obstrucción crónica, más que todo de enfermedades crónicas como la hiperplasia prostática, tumores que van a generar la obstrucción. Estos grados de obstrucción, esta obstrucción puede ser completa o incompleta y de acuerdo a la localización puede ser supravesical o infravesical. Cuando es supravesical, pues tenemos que saber si es unilateral o bilateral. En este momento pues vamos a hablar más que todo sobre la uropatía infravesical, que es la que más común se presenta y más ven ustedes como servicio interconsultante muchas veces de urología. Dentro de las causas de la uropatía obstructiva, pues los hombres, principalmente la hiperplasia prostática, estrecheces uretrales, fimosis e infecciones como balanitis. En la mujer, prolapsos de los órganos pélvicos y en ambos, cálculos, impactaciones fecales, tumores del retroperitoneo que nos van a generar la obstrucción de la vía urinaria baja. Algo que debemos tener en cuenta, y creo que ustedes también como nefrólogos les llega mucho, son los pacientes neurogénicos, que esta es una población que presenta una disfunción miccional importante y que van a tener alteraciones a nivel vesical y secundario a estas alteraciones pueden llevarlos a una falla renal. Tenemos los pacientes con diabetes mellitus y la cistopatía diabética, los pacientes con Guillain-Barré, enfermedades cerebrovasculares, esclerosis múltiple y pues, los pacientes con trauma raquimedular. En cuanto a la fisiología de la obstrucción urinaria, pues esta la vamos a dividir en una aguda y una crónica. La obstrucción aguda, vamos a tener 3 fases. En la primera fase, la que ocurre en los primeros 90 minutos, en la cual hay un aumento del flujo sanguíneo renal, aumento de la presión ureteral hasta 70 centímetros de agua. Recordamos que la vejiga maneja presiones hasta de 40 centímetros de agua y el aumento de estas presiones por encima de 40 centímetros de agua va a hacer que haya un reflujo vesicureteral y por consiguiente una alteración a nivel renal.
A nivel renal vamos a estar manejando unas presiones entre 8 y 18 centímetros de agua máximo. En la segunda fase, entre los 90 minutos y a 5 horas, ya empieza a haber disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la presión de filtración glomerular y aumento de la presión ureteral. Y cuando es la tercera fase, más de 5 horas, una disminución continua del flujo renal y disminución de la presión ureteral ya con cambios a nivel renal. Eso es lo que en la fase aguda, la que vemos con el paciente que llega por una retención urinaria, básicamente por hiperplasia prostática en el hombre o la mujer con un prolapso de un órgano pélvico. Ya en la parte crónica, ¿qué es lo que vemos? Que a las 24 horas va a disminuir la función renal en un 50% y al mes de una obstrucción crónica, la presión ureteral en promedio es de 15 centímetros de agua. El flujo sanguíneo renal va a alterar al primer día con una obstrucción al 50%, a una semana va a estar una filtración del 30% y al mes de un 12%. ¿Qué nos va a traducir todo esto? En deterioro de la función renal, que es lo que debemos evitar con algo tan sencillo como es un cateterismo uretral. Entonces, en el paciente con obstrucción crónica nos vamos a encontrar con disminución del flujo sanguíneo renal, disminución de la filtración glomerular, disminución de la capacidad de concentración urinaria y disminución de la depuración de hidrogeniones. Es por todo esto es que surgen todos los catéteres. Los catéteres datan desde el año 5000 antes de Cristo en la China, donde se desarrollaban catéteres en cobre, pasaron por diferentes materiales, plata, aluminio, y es hasta el periodo de la vulcanización, más o menos en 1839, cuando se empiezan a desarrollar los primeros catéteres de goma. Hacia 1937 se desarrolla el primer catéter de Foley en Francia, y en 1947 se inicia la introducción de las sondas de Nelaton. Ya hacia 1970 se inician los cateterismos intermitentes por lapides, y ya en la época del 2000 ya tenemos catéteres avanzados o catéteres prelubricados, que es lo que le quiero mostrar hoy en día. En cuanto a la derivación de la vía urinaria, es importante saber que tenemos diferentes tipos de derivaciones. Tenemos derivaciones permanentes uretrales, derivaciones intermitentes por vía uretral, derivaciones permanentes suprapúbicas, como es el caso de la cistostomía, principalmente. En lo relacionado con la derivación urinaria baja, que es la definición de la Sociedad Europea de Urología, es el paso de un catéter a través de la uretra, dejándolo en la vejiga urinaria, y lo va a sostener un globo vesical, un globo del catéter, perdón. Esto se utiliza principalmente tanto a corto como largo plazo, principalmente en la retención urinaria aguda, cuando necesitamos un monitoreo del gasto urinario en pacientes hospitalizados, o en el posoperatorio inmediato, principalmente después de cirugía urológica o ginecológica. ¿Cuál es el riesgo de estos catéteres? Principalmente es el desarrollo de infecciones urinarias. En el cateterismo suprapúbico, pues es la inserción de un catéter a la vejiga directamente por la pared abdominal. Dentro de los riesgos, pues la lesión visceral, y la principal contraindicación básicamente es el cáncer vesical. Con estos pacientes son los que en los pacientes que tienen traumas de la vía urinaria baja, estrecheces uretrales, o que no puedan derivarse por vía baja, son los que se llevan a catéter suprapúbico, y los que van a estar derivados más crónicamente con estos catéteres. Con este catéter, con este tipo de derivaciones, pues vamos a tener menor riesgo de infección urinaria baja. Algo importante que es lo ideal, que nosotros como urólogos y yo como urólogo funcional, que mi ideal es que todos los pacientes estén con cateterismos intermitentes. Con un cateterismo intermitente, según la definición de la Sociedad Europea de Urología, es el vaciado de la vejiga a través de la uretra por un catéter que se retira después del procedimiento. Estas derivaciones pueden ser para procedimientos diagnósticos como terapéuticos. Diagnósticos cuando se necesita la toma de una muestra de orina, y terapéutico en todo paciente que tiene una alteración o una disfunción miccional para vaciado vesical, tanto sea neurogénico como no neurogénico. Con esto, ¿qué vamos a tener? Menor riesgo de infección urinaria. En este estudio publicado en el ICS y en el Journal of Urology,
¿Qué comparó? Los diferentes tipos de cateterismos. El cateterismo permanente con la sonda Foley convencional, la escala verde, el cateterismo intermitente, el azul, el morado, pacientes que tienen micción por CREDE, que son pacientes que en algunas ocasiones o antes de 7, 10 años uno veía más común que los pacientes tenían micción por reflejo, y los pacientes que estaban con cateterismo suprapúbico. ¿Qué encontró? Que todos los pacientes que están con cateterismos permanentes son los que tienen mayor riesgo de epidimitis, pielonefritis, que desarrollen piedras del tracto urinario superior, cálculos vesicales, estrecheces uretrales y reflujo vesicureteral. ¿En qué se traduce todo esto? Mayor riesgo de infección urinaria. Sabemos que un cateterismo tiene un riesgo de hasta un 3% de que el paciente desarrolle una infección urinaria. A la tercera semana, que un paciente tenga una sonda, tiene un riesgo del 50% de desarrollar una infección urinaria. Y todo paciente que tenemos con cateterismos uretrales tienen hasta un 10% de desarrollar orquipidimitis, 18% uretritis, 25% de estrechez uretral y 30% de prostatitis. ¿Y qué va a traducir esto? En mayores costos y mayores morbilidades para el paciente. Por todo esto es que surge el desarrollo de diferentes catéteres urinarios. Para recordarles, los catéteres se dividen en catéteres de corta y de larga duración. Los de corta duración son los que tienen intervalos de cambio de 14 a 28 días y los de larga duración es hasta 12 semanas. Dependiendo del tipo de la duración del catéter, pues va a ser el tipo del material, porque los materiales de los catéteres de corta duración son más baratos y el que más conocemos pues es el de látex o la sonda de Foley convencional. Y los catéteres de larga duración son en materiales como silicona, aleaciones de plata, que van a ser materiales más costosos, pues obviamente son más duraderos y menos vulnerables a la colonización bacteriana. Les voy a hablar de los diferentes tipos de catéteres, pues los de PVC o las Nelaton convencionales que todos conocemos. Estos son materiales más rígidos, tienen un diámetro amplio en comparación con el diámetro total, lo que nos facilita la evacuación de los pacientes. Los pacientes refieren molestia por la rigidez y principalmente se utiliza como cateterismos intermitentes en pacientes neurogénicos o no neurogénicos y en el posoperatorio. Los diámetros pues van a variar desde el diámetro de 6 French hasta los 22 French y este va a tener una longitud de 40 centímetros y se van a utilizar tanto en pacientes adultos, pediátricos y mujeres. Es por eso que a partir del año 98 se viene desarrollando los catéteres hidrofílicos. Son catéteres que vienen con un recubrimiento hidrofílico y que se utilizan de forma instantánea. Están realizados de poliuretano y no tienen nada de PVC ni talatos. Tienen recubrimiento básicamente en polivinilpirroliona y cloruro de sodio. Están esterilizados por radiación. Tienen un recubrimiento suave, uniforme, que lo que disminuye es el riesgo de fricción a la introducción y el riesgo de lesión en la uretra. No sé si le están pasando, estos catéteres pues van a tener una apertura fácil para pacientes que tienen una limitación en su movilidad y tienen un adhesivo que lo van a pegar en cualquier sitio donde se realice su cateterismo, en el baño, en la casa, en su oficina, y lo pueden desinsertar fácilmente. Este catéter pues ya viene prelubricado, y lo único que tiene que hacer el paciente básicamente es hacer su asepsia de manos y la asepsia de genitales, no tiene que hacer nada, no tiene que utilizar ni guantes estériles ni de manejo, nada, introducirlo y luego de introducir y evacuar la orina, pues guardarlo y desecharlo, lo que va a ser más ecológico y menor riesgo de infecciones. Estos catéteres, importante, es que ya vienen de diferentes diámetros. Tenemos el diámetro, los del hombre, que van desde los 6 French hasta los 16 French, y las mujeres y femenino, que son catéteres más delgados, más pequeños, con diámetros menor, lo que facilita también la introducción para la mujer y la molestia, porque no es lo mismo que una mujer se introduce un catéter de 40 centímetros a uno de 20 centímetros. En este estudio presentado en el ICS, ¿qué es lo que mira? El riesgo de fricción de los catéteres no lubricados frente a los catéteres lubricados. Se encontró que los catéteres no lubricados tienen 15 veces mayor riesgo de fricción que el catéter hidrofílico lubricado. ¿Y en qué se traduce esto?
que va a haber más sangre en la orina y mayor trauma en la uretra en estos pacientes que realizan el cateterismo. ¿Y por qué? Porque el catéter no lubricado, la Nelaton convencional, pues en estas micrografías el catéter es más irregular. Al compararlo con el catéter hidrofílico, que ya tiene una pared más regular por todas sus componentes. ¿Qué se traduce esto y qué es la ventaja que va a tener el paciente? Al tener un recubrimiento único uniforme, pues va a tener menos fricción, los orificios van a ser más refinados y va a ser más cómodo para introducir. ¿Qué traduce? Menor riesgo y daño en la uretra a largo plazo. Listo para usar de forma instantánea, facilidad de uso y un catéter que va a ser más ecológico. En este metaanálisis, ¿qué comparó? Básicamente el uso de pacientes con catéteres hidrofílicos y no hidrofílicos en cuanto a infección urinaria, evidenciando que los pacientes que estaban con cateterismos hidrofílicos tenían menor riesgo de desarrollo de infecciones urinarias a largo plazo. Lo mismo ocurre cuando se analiza la hematuria del trauma uretral. Todos los pacientes que estaban con catéteres hidrofílicos tenían menor riesgo de hematuria y trauma. Obviamente, pues ustedes dirán, si tengo una sonda convencional Nelaton que cuesta 1,000 pesos y un catéter que puede costar 5 veces más, ¿cuál le voy a aplicar y cuál me va a servir más para el paciente pensando en el sistema de salud? Es por eso que en este estudio que publicaba en el British Journal, comparó todos los costos de los pacientes que estaban con cateterismos urinarios. Los pacientes con catéteres hidrofílicos más o menos está en $1,76 el catéter. Los catéteres del Nelaton, el catéter convencional, está en $1,63 y cada sachet o tubo de lidocaína más o menos en $0,33. Acá analizaron otro tipo de catéter que es un catéter hidrofílico que viene ya con el reservorio para desecharlo inmediatamente, pues ese tiene un costo mayor de $1,87. Más o menos al año los pacientes utilizan 1,625 catéteres, que va a ser el mismo número de catéteres y lubricantes en esta población. Y los costos, ¿qué encontraron? Que el costo promedio de los pacientes de catéteres hidrofílicos fue de $3,213, los catéteres con reservorio de $3,409 y catéteres convencionales con los respectivos sachets de lubricante, $5,963. Por eso a partir de ahí ya empezaron a racionalizar el uso y a recomendar el uso de los catéteres lubricantes. Pero no solo en estos costos ellos analizaron, sino ¿qué vieron? Pues en los costos y en los riesgos de infecciones urinarias. La infección urinaria de un paciente sintomático fue de más o menos $66. Cuando era resistente a primera línea de antibióticos, este costo ascendía a $92. Cuando era resistente a múltiples antibióticos, $2,928. Y si el paciente estaba en una bacteremia, $4,326. Y si asociado presentaba una complicación urinaria, le aumentaba $1,717. Entonces, analizar todo esto, pues es un catéter que es costo efectivo tanto para el sistema como para el paciente. Entonces, tenemos los catéteres, el cateterismo avanzado con una sonda ya prelubricada, hidrofílica, lista para usar, y lo que hasta hace algunos años era lo que teníamos en nuestros medios y nuestros pacientes utilizaban, que era la sonda convencional, utilizaban el lubricante, luego de su uso la reutilizaban y la seguían así utilizando muchas veces, que esto ya por consenso ya no se debe realizar en nuestra población, el reuso de sondas. En cuanto a los otros tipos de catéteres urinarios, pues tenemos la sonda Nelaton, sonda Foley convencional, que tiene un alto grado de elasticidad. La superficie de estas sondas no son lisas y tienen se pueden presentar incrustaciones y erosiones en la uretra. Otro problema de estas sondas es que el látex absorbe el agua y disminuye el diámetro interno del paciente y se debería realizar cambios cada 14 días lo ideal de estas sondas. Así que lo que vemos en nuestra práctica que duran pacientes hasta 30 y 45 días con estas sondas. Otro tipo de sondas de material de sonda que se utiliza son las sondas de teflón. Ya están recubiertas por teflón y látex simple, más resistentes a la incrustación, va a reducir el riesgo de irritación y lesión de la uretra.
no tienen absorción, lo que no va a alterar su diámetro interno, y estas sondas pueden durar hasta 28 días. Otro tipo de sondas, las sondas siliconadas, ese catéter con una pared más delgada, con un lumen interno más amplio, son más rígidos, lo que en algunos pacientes pueden presentar algo de molestia, y a veces en algunos pacientes los balones de estas sondas se pueden desinflar, lo que puede producir un daño prematuro del catéter. Estas sondas pueden durar hasta 8 semanas en los pacientes. Y las sondas recubiertas de látex recubierta con hidrogel, pues tiene mayor compatibilidad con el tejido uretral, más cómodo, más fácil de inserción, menor riesgo de colonización bacteriana, y estas sondas pueden durar hasta 12 semanas. Para recordarles, las sondas de catéteres pequeños de 12 a 16 French las debemos utilizar para drenar orina clara, de 16 a 18 para pacientes que tengan bastante sedimento en orina, y diámetros 18 superiores a 18 French en pacientes que tengan hematurias y coágulos. En este metaanálisis de 25 estudios con más o menos 2.600 pacientes que estaban comparando las sondas permanentes versus las sondas de cistostomía en cuanto a qué cuadros de infecciones urinarias, bacteriurias asintomáticas, y que encontraron que los pacientes que estaban con sondas de cistostomía presentaban menor riesgo de infección urinaria. Lo relacionado con el recateterismo y el tiempo del cateterismo, pues obviamente los pacientes que están con una sonda de cistostomía son sondas que vamos a tener ya de manera crónica, entonces pues favoreció el estudio de los pacientes de la sonda permanente. En cuanto al dolor y la disfunción vesical, los pacientes que están con sonda de cistostomía presentan mayor molestia. ¿Por qué? Por las contracciones vesicales no inhibidas de la vejiga y mayor obstrucción del catéter. En cuanto a estrechez uretral y epidimitis, pues los pacientes que tienen sondas permanentes tienen mayor riesgo de presentar estas infecciones. Al comparar el cateterismo permanente versus el cateterismo intermitente, en todos los ítems, infección urinaria, bacteriurias, recateterismo, dolor y disfunción vesical, obstrucción de la sonda, estrechez y epidimitis, pues los pacientes que están con el cateterismo intermitente les fue mejor que los pacientes con sondas permanentes. Y dentro de ese grupo, porque ahí tenían los dos tipos de pacientes, los de las sondas convencionales y las sondas hidrofílicas, en lo relacionado con estrechez uretral, epidimitis, infección y bacteriuria asintomática, era menor en el grupo de los pacientes que estaban con las sondas prelubricadas. Y al comparar los pacientes con sondas suprapúbicas y el cateterismo intermitente, pues primero no hay muchos estudios de esto, y lo relacionado con infección urinaria y bacteriuria, pues obviamente fue menor en los pacientes que estaban con el cateterismo intermitente por el menor tiempo de contacto y estancia de la sonda dentro del cuerpo. En este estudio publicado en el Reino Unido, empezaron a comparar los diferentes tipos de catéteres Foley, los catéteres impregnados con antibiótico, catéteres recubiertos con antisépticos y los catéteres convencionales. En 24 hospitales los asignaron al azar a cada grupo en pacientes que requirieran cateterismo entre 1 a 14 días. ¿Y qué fue lo que me estaban mirando? La incidencia de infección urinaria a los 3 días de tener el catéter, a la semana, a las 2 semanas y a las 6 semanas de retirado el catéter. ¿Qué encontraron? De 7.102 pacientes, 6.394 terminaron el estudio y la tasa de infección urinaria fue 10% en los pacientes que tenían catéteres con antimicrobiano, 12% en los pacientes con catéteres de alineación de plata y 12.6% en los pacientes con la sonda convencional, encontrando que sí les presentaba menor tasa de infección urinaria. Al comparar los materiales de los catéteres, en este otro estudio, comparan los pacientes que utilizaron catéteres de teflón, catéteres de látex recubierto de hidrogel y catéteres de silicona, que tuvieran mínimo 10 días el catéter para ver cuál era la reacción inflamatoria a nivel uretral y secundaria al tipo de catéter. ¿Qué encontraron? Que los pacientes que estaban con sondas de silicona tenían 20% menos molestia al compararlo con los demás grupos, y los que estaban con catéteres recubiertos de hidrogel se disminuye el riesgo de perforación e incrustación a nivel tanto uretral como vesical. ¿Qué es lo que está hoy en día en auge y se está desarrollando? Catéteres recubiertos de esta sustancia trifluoropropilo polimetil siloxano. ¿Para qué es lo que va a hacer? Formar un antibiofilm, pero sin ningún agente antimicrobiano, que en estudios in vitro que han
demostrado, este estudio publicado hace 6 meses, una disminución en la actividad bacteriana en catéteres de mínimo, con una instancia mínimo de 14 días y menor riesgo de formación del biofilm debido a la actividad de la limpieza de la sustancia. Están hasta ahora en desarrollo, pero esto va a ser el futuro de los catéteres para pacientes con obstrucciones urinarias. Algo importante que quería también comentarles, que es lo que se debate a todo momento. ¿Qué hacer si cuando estamos con un paciente con una obstrucción urinaria, si debemos hacer una descompresión rápida o gradual de la vía urinaria? ¿Por qué? Por el riesgo de hematuria o inestabilidad hemodinámica. En este estudio el autorizado comparó la descompresión rápida y gradual de la vejiga en pacientes con retención urinaria. Se excluyeron todos los pacientes con alguna alteración del tracto urinario bajo, como estrechez uretral, o que estuvieran tenido cuadros de hematuria o cirugía urológica. Los grupos fueron grupos equiparables. ¿Y qué encontraron? Que solo el 11% de los pacientes con descompresión gradual presentaron hematuria y un 10.5% en los pacientes con descompresión rápida. Y en cuanto a la inestabilidad hemodinámica, pues sí se evidenció una disminución en ambos grupos de la presión arterial. No se encontró ninguna ventaja en cuanto a la descompresión gradual y la descompresión rápida en cuanto a hematuria y riesgo de colapso circulatorio. No se encontró diferencias en las estadísticas de la hematuria y durante el tiempo de ese cateterismo se evidenció una disminución en la presión arterial, pero no fue estadísticamente significativa entre los dos grupos. ¿Por qué llevó todo esto? Es importante, esto lo queremos evitar en todos nuestros pacientes, todas las complicaciones urológicas por el mal uso de sonda. Y en estos pacientes que encontramos una alteración a nivel vesical, divertículos vesicales, una vejiga completamente irregular, un divertículo uretral, que este divertículo le está aliviando las presiones a la vejiga para que el paciente no llegue a una falla renal. Estrecheces uretrales. Fístulas uretrovesicales y uretrocutáneas, perdón. Cálculos por incrustaciones de las sondas. Entonces, ¿qué quiero que les quede o que les quería dejar claro? Sabemos que la uropatía obstructiva se ve en aguda, crónica. En la aguda debemos tener en cuenta dos cosas: si hay compromiso del tracto urinario superior o no hay compromiso del tracto urinario superior. ¿Para qué? Para decir qué sonda debemos dejarle a los pacientes. Si el paciente está con un compromiso del tracto urinario superior, con hidronefrosis, alteración de la función renal, lo ideal es que dejar una sonda uretral a permanencia, o una sonda bien sea teflonada o siliconada. Ideal siliconada, que es la que se puede conseguir con mayor facilidad en los servicios tanto de urgencias o hospitalización. La siliconada es la sonda transparente. Si no hay compromiso del tracto urinario superior en un paciente con una obstrucción urinaria aguda, lo ideal es el catéter prelubricado. ¿Por qué? Porque se va a mantener la capacidad de compliance de la vejiga, se va a llenar y se va a adecuar la vejiga y así vamos a estar aliviando las presiones para que no haya un compromiso del tracto urinario superior. Y en el paciente que tiene una uropatía obstructiva crónica que no se pueda derivar por vía uretral, bien sea porque tiene una estrechez o un trauma uretral o un cáncer avanzado, pues lo ideal son las derivaciones suprapúbicas. Si el paciente no tiene ninguna de esas alteraciones, lo ideal es que el paciente se haga un cateterismo prelubricado intermitente por vía uretral. Las sondas de látex no son las únicas sondas para el manejo de la uropatía obstructiva baja. Sabemos que también tenemos de teflón, siliconas y recubiertas de hidrogel. Y los catéteres prelubricados están diseñados para minimizar el daño de la uretra, disminuir la contaminación vesical, además de ser prácticos, seguros y van a ser costo efectivos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Joseph por su charla. No olvidar que la nefropatía obstructiva adquirida representa el 3 al 5% de las causas de enfermedad renal crónica. Continuando con esta conferencia, sigue la conferencia del doctor Marcelo Aguirre.